Tres. Estamos en vivo. Hola, mis queridos amigos, amigas. Gracias por estar aquí en tu programa, Tu Poder Ilimitado con Gladys Ochoa. Estamos de nuevo aquí para traerles un tema, como siempre, jugoso. Y hoy vamos a hablar más de negocios, de emprendimientos y algo que les interesa muchísimo. Hoy tengo aquí a una persona muy profesional en esta área de los emprendimientos. Ella fue una de las mentoras que pertenece o trabaja con Brooklyn to Bogotá. Ahí yo estaba estudiando y ella fue una de las personas que formó parte de esa área. Así que de ahí la conozco y doy referencia de quién es ella y cómo hace su trabajo y lo profesional que es. Entonces, tenemos aquí a Catalina Valenzuela. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia profesional asesorando en estos últimos 15 años a ayudar a las organizaciones a fortalecer sus equipos y lograr sus objetivos misionales. Ha trabajado con organizaciones en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Haití y en Perú, diseñando e implementando soluciones innovadoras para mejorar las capacidades de las organizaciones. Catalina es abogada de la equidad de género. Escribe una vez a la semana para la plataforma de noticias tecnológicas enter.co. Así que bueno, cortico pero sustancioso. Con esto ya tienen una idea de quién es Catalina. Bueno, vamos a ir abordando entonces un poquito el tema que nos trajo hoy aquí. Bienvenida, Catalina, por aceptar mi invitación aquí al programa. Muchas gracias, Gladys. Feliz de estar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar hoy acerca de los emprendedores, que es uno de los temas que me apasiona porque pues, yo soy emprendedora. Así que cuando nosotros somos emprendedores, y voy a hablar un poquitico de las facetas y la experiencia que he vivido y de allí vamos a desarrollar el tema. Como emprendedora, a los inicios, sí, yo toda la vida he trabajado y aparte pues siempre me ha gustado los negocios, entonces he incursionado en una cosa y en la otra. Hay veces traemos como ese bagaje de ser empleado para seguir trabajando en lo mismo en nuestros emprendimientos. Y siento que eso es algo que nosotros deberíamos de cambiar de mentalidad para poder, digamos, ser más eficientes. ¿Qué piensas, Catalina? Pues yo creo que debo confesar así también como un poco, y es que yo me volví emprendedora por pura, diría yo, necesidad y casualidad. Por necesidad, porque por razones personales vine a vivir a un país nuevo y no tenía las calificaciones, y por razones personales era mamá de unos niños chiquitos a los que necesitaba cuidar de alguna manera. Entonces, fue más como una casualidad, fue más como la vida que me fue llevando ahí. Y bueno, ahora tengo un emprendimiento, soy consultora, tengo una pequeña empresa de consultoría, la formalicé hace casi 3 años y creo que hay como una característica muy particular de los emprendimientos, y creo que de los emprendimientos de mujeres, y creo que los emprendimientos que no son de crecimiento 10x, o sea, los que no son, se van a volver unicornio, ni ese tipo ni tienen esa perspectiva, que está bien. Yo considero que cada compañía o cada organización puede decidir cómo quiere, en qué quiere convertirse. Entonces, yo creo que una de las características claves de ser una persona emprendedora es lo que llaman resiliencia, o sea, la capacidad de recuperarse rápidamente de los golpes. Y los golpes, yo siempre lo digo muy claramente, los golpes en general tienen que ver con el flujo de caja y con los ingresos. Y Exacto. hace algunos Lo que años, más duele. sí, hace algunos años fui a un curso de innovadores educativos en Nueva Orleans con Rosario, ahí fue que la conocí. Y una de las grandes lecciones, digamos, de ese curso, y de las grandes lecciones, digamos, del camino del emprendimiento es la necesidad inaplazable de generar ingresos y de tener ese tipo, o sea, de generar ingresos para poder seguir dándole y dándole y dándole. Yo creo que Exacto. esa es una conversación que está pendiente en el emprendimiento. Eh, Eso, y la diferencia entre un emprendimiento de subsistencia y un emprendimiento de verdad. Y un Exacto. emprendimiento de subsistencia es
el que da plata a bolsillo, y un emprendimiento de verdad es el que da pérdidas o ganancias. Y ahí viene todo el tema de formalización, Exacto. de crecimiento, y tú puedes decidir que no vas a tener nunca empleados, sino que vas a contratar gente, y está bien, y puedes decidir que lo que quieres es tener 10 empleados, y también puedes decidir que lo que quieres es crecer 10x y tener y conseguir y salir a la bolsa de Nueva York. Está correcto. Exacto. Creo que esas son como las necesidades de un emprendedor: la resiliencia, la necesidad de tener de alguna manera la resiliencia emocional, la resiliencia financiera. Y por otro lado, también creo que hay dos características de un emprendedor que las veo en todos los emprendedores, incluso en los que leo los perfiles en las noticias. Y uno de ellos es la capacidad de aprender todos los días, y de mejorar las habilidades técnicas y las habilidades poderosas o blandas absolutamente todos los días de la vida. Mm, Incluso la gente que está en el mundo corporativo tiene que estar aprendiendo todo el tiempo, porque todas las funciones Sí, y todas las cosas que hacemos cambian. Entonces, pero creo que en el emprendimiento, precisamente por esa incertidumbre, por esa inestabilidad, por esa necesidad de crecer, por esa necesidad de generar ingresos, empleos, crecimiento constante, el tema de aprender todos los días es clave. exacto. Y aprender todos los días se vuelve como un imperativo. Sí, Esa es como mi habilidad más importante. Y aprender todos los días puede ser aprender un nuevo lenguaje de programación, aprender todos los días puede ser aprender a usar mejor el teléfono. Yo hoy no le pude dar la vuelta al teléfono porque no me acuerdo cuál es la función para dar la vuelta al teléfono, por ejemplo. Aprender a usar mejor las herramientas digitales, aprender a usar mejor las habilidades de comunicarse. Entonces, y hay miles de recursos, desde cursos de $10,000 por el trimestre hasta nada, hasta que yo te llamo y te pregunte, oye, Gladys, ¿cómo es que le doy la vuelta a la sí. pantalla? ¿Me entiendes? O sea, y yo creo que es eso, ¿no? Esa curiosidad, digamos, esas ganas de moverse. Estaba leyendo que hace un par de semanas el presidente de Alphabet, la dueña de Google, Sundar Pichai, llamó de nuevo a uno de los cofundadores y le pidió el favor que revisaran unos códigos, unas planas de códigos con el tema de esta inteligencia artificial y de cómo involucrarla en el buscador. Y creo que es muy diciente que la segunda o tercera compañía por valoración más grande de Estados Unidos llame a uno de sus fundadores y le diga, oiga, venga y nos ayuda en una tarea tan básica, una empresa de tecnología, como revisar el código. Y creo que es por eso, es porque hay esa necesidad y esa curiosidad de aprendizaje constante. Y esa es la diferencia, yo creo, cuando dicen, hay un tema ahí que toca corazones, y es muy espinoso, y es, bueno, no hay que estudiar para ser así de exitoso como son. Y entonces le sacan a una lista de Elon Musk y de Bill Gates, y no terminaron la universidad, pero uno, fueron estudiantes de de las 3 o 4 mejores universidades del mundo, y dos, no han parado de aprender y hacer cosas. O sea, uno oye a Bill Gates una vez al año cuando o cuando escribe su carta y él la lee, y todos los años el tipo trae cosas nuevas. Y lo Sí, mismo cuando uno oye a Musk, y cuando uno oye a Sheryl Sandberg, y cuando uno oye a la gente, digamos, como a las voces del mundo de las compañías del siglo XXI, pues todas están todos los días aprendiendo cosas nuevas y enseñándole cosas nuevas a sus equipos. Entonces yo creo que la habilidad de aprender todos los días y enseñar algo todos los días es como la habilidad inaplazable de todos y cada uno de nosotros. exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vivir actualizado, eso es como una educación continua que debemos implementar si queremos que nuestro negocio cada día pues se fortalezca más. Como tú dijiste ahora, en este mundo digital, todos los días cambian las cosas. Hace, ya no ha acabado uno de aprender a manejar una plataforma de las redes sociales cuando ya va a salir otra cosa. No, ay, no, ya me van a cambiar lo que ya aprendí. Pero Exacto. eso es. Y nos toca aprender, porque si queremos que el negocio funcione y que esté, digamos, a la par con los demás negocios y que no desaparezcamos, primero tenemos que estar online. Eso es definitivo ya, tenemos que estar online los negocios que no quieren desaparecer. Sin embargo, también para poder estar online, los que tienen sus negocios presenciales, pues viene otro reto grande, que es romper esa barrera, esos miedos que muchas veces nos da por algo desconocido, por empezar a manejar las plataformas online. ¿Cómo has visto dentro de tu experiencia esos retos que enfrentan estas compañías que necesitan actualizarse digitalmente? Pues fíjate que estaba leyendo el otro día un reporte y estoy buscando porque se me perdió como la referencia formal. Es un reporte de la firma de consultoría McKinsey,
contando un poco cómo había sido la aceleración de la transformación digital durante la pandemia. Y hay 3 datos que me parecieron fundamentales. Esto es sobre todo para los trabajos de escritorio, ¿no? O sea, son distintos los trabajos de escritorio, los trabajos del personal de hospital, los bomberos, o sea, como ese tipo. Pero los trabajos de escritorio, en menos de 10 días, más del 75% de las empresas de Estados Unidos, de los negocios en Estados Unidos, tenían a su personal trabajando, o sea, generando valor a la compañía desde sus escritorios de la casa. 10 días, 10 Sí, días, o sea, 10 días son 2 semanas. No, no, 2 semanas. Luego, en menos de 90 días, creo que alrededor del 60%, si no estoy mal, de esas mismas empresas ya tenían procesos digitales y ya podían atender a sus clientes internos y externos desde ese mismo escritorio. Y el último punto es que el factor que más se les olvidó, que menos tuvieron en cuenta durante toda esa transformación digital, fue la cadena de suministros y los riesgos asociados a la cadena de suministros. Y en efecto, eso es lo que estamos viendo post pandemia con la inflación y con los temas de suministros que han pasado en varios momentos, digamos, del comercio internacional, incluida obviamente, sin dejar obviamente por fuera, pues el tema del impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en las cadenas de suministro, sí, digamos, de hidrocarburos. Pero a mí lo que me impresiona y lo que esos datos muestran es unos planes de transformación digital, de pasar de procesos manuales o de procesos en hojas de Excel o en hojas de cálculo a pasar a plataformas digitales que estaban planeados y presupuestados para suceder entre el año 2015 y sí. 2025, sucedieron Adelante. exactamente en 12 meses. En 12 meses las empresas se volvieron Sí, digitales a las patadas, no necesariamente como lo tenían planeado, pero fue una necesidad imperante para que la economía, para que los negocios siguieran funcionando. Entonces, dicho eso, lo que está pasando ahora es que las empresas invirtieron toda esa cantidad de dinero rápidamente en esos sistemas y ahora pues le quieren sacar el jugo a los sistemas, quieren sacar el retorno a la inversión. Entonces ahora quieren, ahora necesitan que todos esos procesos y todo ese aprendizaje que fue como de emergencia, en situación de emergencia, pues ya se quede embebido, se quede incrustado, se quede consolidado en la organización, tanto a nivel de claro, procesos como a nivel del uso de las herramientas, o sea, y a nivel de las personas. Entonces lo que estamos viendo ahora es, pues todos estamos aprendiendo a manejar mejor el Zoom, sí, todos estamos aprendiendo a manejar, por decir una herramienta básica, todos estamos aprendiendo a usar mejor las herramientas de atención al cliente. Estamos aprendiendo a manejar mejor las herramientas de atención a procesos internos como los ERPs. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Y adicional a eso, es la necesidad nuevamente de estar aprendiendo todos los días y de adaptarnos, esa resiliencia de la que hablábamos, pero eso ya es para todo el mundo. Adaptarnos a que los procesos ya no van a ser de 10 pasos, sino de 5, porque los otros 5 pasos los va a hacer un bot o los va a hacer el sistema. ¿No? Ya no exacto. tengo que llamarte a ti, sino simplemente te mando el documento y te llega un correo electrónico y te llega una notificación a tu teléfono para que llenes la forma. Eso pasó en 2 años, en menos de 2 años. En cuestión de 2 años. Sí, en cuestión de 2 años. Entonces por ejemplo, todas las formas que uno hacía para aquí en Estados Unidos en particular, las formas de la telemedicina. Hace 2 años, o 3 años, o 4 años, uno iba al médico y tenía que llenar la misma forma todas las veces con bolígrafo. No se podía uno equivocar porque la señorita lo regañaba a uno si uno se Sí, equivocaba. se enojaban. Y ahora, pues uno hace eso desde su casa, habla con el médico así como está hablando uno, y el médico no solamente habla y le cuenta un rollo, sino le mira uno el ojo si uno tiene Sí, conjuntivitis, y le mira eso uno es la piel si uno tiene increíble. una roncha. Sí, pero Entonces, si mira que eso pasa vos, a nivel, digamos, de la atención al cliente, pues lo que está pasando es increíble. sí, Lo que y pasa, lo que pasa es la increíble. Entonces, sociedad, entonces yo sí, perdón, la sociedad está diciendo, que la sociedad ha sufrido como una sacudida, como para dar ese salto y movernos más, ¿no? Como actualizarnos más. Pero mira que acá en el mundo, pues ya de las cosas normales que vivimos, pues, hablando del ejemplo que pusiste de la telesalud, conozco personas, yo he estado relacionada con las áreas de la salud, de los seguros médicos concretamente, y las personas ni siquiera tan mayores, una mujer de 40 años, ya muchas de ellas han estado como que le tienen miedo o no les gusta que el doctor las vea por el teléfono. Es como una resistencia al cambio también que sufre como las personas. Esto no son emprendedores, sino el común de la gente.
Mira que, por ejemplo, en mi caso yo tenía una clienta que siempre no, dos señoras, siempre me ponían como que si no era personalmente, a mí siempre me ha gustado el online y siempre he trabajado online las citas con mis clientas. Y ellas dos viven aquí en Nueva York, pero tú aquí en Estados Unidos las distancias son enormes para ir uno de un lugar a otro y el tráfico aquí en Nueva York, pues ni te digo, y el parqueadero para encontrar también otra película. Entonces, yo digo, si yo iba a verlas a ellas, y no, pues no querían, les dije, les propuse, vámonos online, les enseño a manejar no, cerradas, no querían. Y hoy día una de ellas que trabaja, bueno, ya las audiciones las terminamos, pero quedamos con una amistad, que ella trabaja con un multinivel. Hoy día ya yo me emociono de ver que aún a pesar de esa resistencia que tenía al cambio, ella vio que si no lo hacía, pues iba a desaparecer, porque ya todo el mundo se tuvo que meter. Desde el teléfono aprendió a manejar cada cosa, no le fue fácil, pero tenemos que llenarnos de amor. Si queremos ese emprendimiento, si queremos ese trabajo, si queremos que nuestro negocio prospere, necesitamos llenarnos de, como dijiste tú, estar llenos de resiliencia y amor por ese emprendimiento y por lo que estamos haciendo, por lo que queremos lograr, porque si no, nosotros vamos a desaparecer muy fácil. Hay mucha competencia hoy día. ¿Qué piensas tú de la competencia? Claro, y no solamente hay mucha competencia, sino que finalmente hay unas eficiencias, digamos, asociadas al mundo digital que antes no eran tan claras. Entonces, lo que tú estás diciendo, pues es el problema de miles de personas. Sí, Es el problema de miles de personas que necesitaban antes ir al médico y entonces el médico tenía que tener o te necesitaban encontrarse para tener una relación de trabajo o una relación de consultoría o una relación de coaching o una relación de compra-venta. Había que movilizarse. Y esto tiene unas implicaciones en eficiencia económica impresionantes. O sea, eso implica que necesitas tener un carro para poder hacer un negocio o una manera de moverte. Eso implica sí, que entonces eso es un uso de unos recursos. Eso tiene unos efectos, digamos, en el uso del patrimonio público, digamos, de la calle, del andén, de los parqueaderos, del real estate, del inmobiliario. Entonces, tiene que tener parqueadero para que la gente pueda llegar en carro o parada de claro. bus para que la gente pueda llegar en bus. Y eso Ujú. tiene unas implicaciones, digamos, a nivel económico muy ser negativas. Y por otro lado, el hecho, digamos, que las ciudades se estén desocupando de trabajadores, pues también tiene unas implicaciones negativas, ¿no? Y la gran pregunta hoy en día es qué va a pasar con las ciudades, qué va a pasar con el centro de Nueva York, con la mitad de sus edificios desocupados. Y ya Sí, empezaron a ver propuestas muy interesantes. Pues vamos a volver apartamentos, pues vamos a sí. volverlo museos. Pues entonces yo creo que la humanidad con H mayúscula tiene esa capacidad de reinventarse y de volver a empezar y de crear nuevas cosas. Y yo sí creo que en cuanto al uso de herramientas digitales, hay una brecha digital, y pasan dos cosas. Ahí está la brecha digital, desde los que saben y los que no saben. Está también el tema de obligar a todo el mundo a que lo haga, que es, Ujú. pues que también es un poco, digamos, en términos de equidad y de acceso y de inclusión, pues no es, Sí, no es lo que uno espera. O sea, no es lo mismo que tú me digas que tú me digas a mí de la generación X, oye, haz esto, a que se lo digas a mi mamá que tiene 80 años. Tienes que mirar, exacto, ver al exacto. doctor en línea. Pues eso tiene unas implicaciones de cambios de paradigma que para una persona de 80 años o de 70 y tantos que tiene mi mamá casi, eh, es, es, tiene unas implicaciones muy profundas. Ujú. Si es una persona más joven, posiblemente no tiene, y tiene otros problemas. Tiene problemas, por ejemplo, como la interacción entre las personas. Muchos analistas y muchos psicólogos y psicólogas se preguntan qué va a pasar con los niños pequeños cuando estaban creciendo la pandemia y no interactuaban con otros niñitos de su edad, distintos a sus Sí, hermanitos, si tenían la suerte de tener hermanitos y hermanitas. con lógica razón. Claro, y cómo los adolescentes, por ejemplo, cómo los adolescentes van a aprender a interactuar socialmente, porque al final de cuentas, pues eso es lo que nos hace humanos. Y Exacto. esta interacción aquí, pues es muy chévere. A mí no me tocó ir a Nueva York, tú no tuviste que ir a Miami, y estamos acá y estamos con toda tu audiencia, y es muy chévere. Finalmente, también es chévere darse un abrazo, y también es chévere reírse, y también Exacto, es le hace chévere que falta a se. uno.
compartirse las papas fritas cuando uno está almorzando y también, ¿me entiendes? O sea, también es chévere esa interacción, digamos que nos hace muy Sí, humanos. Y también es chévere ir y darle la mano a un cliente y firmar un contrato y decirle, oye, va a ser un placer trabajar contigo y con tu equipo. Y estar ahí con el equipo y remangarse y no sé, exacto. y si es una planta, ponerse la ropa de la planta y ponerse los tapones en los oídos y meterse en la planta. Y si es una oficina, sentarse y ver a todo el mundo trabajando juntos. Claro, y eso no se puede perder. Pero Sí. eso no se puede perder, pero lo que estamos ganando como humanidad es increíble. Y es esto Ujú. precisamente, es que tú y yo podamos tener esta conversación, que tu audiencia esté por todo el mundo. Sí, Eso no haya tenido unas implicaciones en términos de eficiencia económica particularmente altos. O sea, a mí me toma una hora de mi trabajo sentarme a conversar contigo mientras nos organizamos y mientras abrimos y sí, cerramos esto. Y para ti esto es importante. Si tú me dices, no, Cata, es que si no vienes a Nueva York yo no podemos hacer esta entrevista, pues esto no imagínate. existiría. Esto no existiría. Esto no Exacto. existiría porque tú tendrías que tener un presupuesto pues como 100 veces más grande del que tienes. eh, y entonces eso también ha sido importantísimo para el acceso. Y yo ayer veía, por ejemplo, que en América Latina los jóvenes menores de 25 años quieren ser influencers. Pues claro que quieren ser influencers, pues yo también. Si yo tuviera 25 años también querría ser influencer. No necesito tener un título universitario, que eso ya es un dineral. No Sí, necesito ser particularmente talentoso en matemáticas, ni escribir bien, ni nada. Si bailo bien, puedo ser influencer de baile. Si si cocino rico, pues me siento, me meto en la cocina y pico 3 tomates y 2 cebollas y ahí voy mirando qué hago. Y así, entonces eso también es súper importante, ¿no? El mundo digital también da un acceso increíble. O sea, el 70% de los micronegocios en Latinoamérica durante la pandemia trataron y utilizaron herramientas digitales para llegar a sus clientes. ¿Quién se iba a imaginar que uno podía pedir pan de esquina por WhatsApp? imagínate. O que le podía Sí, pagar a la señora de la tienda por 5 tomates y dos mandarinas sí, con Nequi o con cualquiera de estas herramientas de pagos digitales. Entonces, yo sí creo que el mundo digital lo que nos ha traído es riqueza. sí, Obviamente que hay una problemática también, la gente mayor que se le sí, complica por miles de razones que no tienen nada que ver con la testadudez, usar las herramientas exacto. digitales, pero también creo que ofrece unas posibilidades infinitas. Y eso es lo que tenemos que aprender a usar todos, esas Mira, posibilidades. yo tengo un ejemplo en mi casa palpable. Mi mamá es una mujer de 85 años y se había comprado celular para que pues podernos comunicar con ella. Ahora ya pues menos que cuando se lo empezamos a dar. Pero ella pelea con ese teléfono. Esta porquería no me sirve, esto hay que cambiarlo, esto no sirve, eso es muy, muy malo, eso ya no hacen cosas desechables. Esas cosas de hoy día, eso no funciona. Entonces, ya nosotros nos reímos, le decimos, ¿dónde está la porquería? Sí, ¿Por qué? Es la resistencia porque eso son cosas digitales. Yo me he sentado con ella a explicarle, traté de enseñarle lo de WhatsApp, eso no fue posible, pero sí le gusta que la llamen. Eso sí le gusta porque la otra hermana de ella, menor que ella vive en Miami, ella sí maneja bien esas cosas. Pero son los paradigmas, como dices tú, que cada cual tiene. Porque hay personas, conozco la mamá de una amiga mía que vive en Colombia, es un poco mayor que mi mamá. Y la vieras en Facebook y la vieras manejando cosas digitales, es una reina. Yo la aplaudo, pero eso tiene mucho que ver con la forma, la personalidad de las personas, de cómo son, de todas esas habilidades que desarrollan y por no sentirse mal, pues le echan la culpa a la porquería esa que no funciona. claro, yo te cuento también una anécdota. Hace 25 años, yo estaba con mi abuelita y con mi papá. Mi abuelita era una mujer increíblemente avanzada para ser de su generación y o sea, hace 25 años mi abuelita tenía, yo creo que por ahí unos 75 años. Ella era una mujer que había perdido un ojo, pero era una mujer increíble, ella viajaba y hacía un montón de cosas que muchas mujeres, incluso de mi generación, no seríamos capaces de hacer con un solo ojo. Viajaba en bus y bueno, en fin, en bus de interurbano y nos invitaba a unos planes buenísimos en los pueblitos alrededor de Bogotá. Pero me acuerdo perfectamente una vez discutiendo con mi papá, que era la mamá de mi papá, sobre el uso del microondas. Mi abuelita le acababan de traer un microondas a su casa y mi papá le estaba explicando cómo usarlo. Y mi abuelita intentaba entender porque yo me daba cuenta, más ella era una mujer, como te digo, extremadamente inteligente. Y ella se volteó y le dijo a mi papá, y mi papá le decía, ay, bueno, mamá, ya no use esa vaina, usa la estufa entonces, y demórese más. No, ya mi papá desesperado. Y me acuerdo que mi abuelita, que era una sabia, le dice, pues mire,
Yo cuando cocinaba, cuando aprendí a cocinar era con leña. Antes pasó a la estufa. No, y yo me imaginaba a la abuelita con leña, y pues claro, eso era cuando ella era chiquita, además, porque ella vivió en Sí, Bogotá. claro. Entonces yo pensaba, pues claro, eso es lo que pasa, es que a uno se le olvida que uno ha pasado por todas esas, y además Sí. ha pasado por todas esas etapas. Pero es que piensa que el iPhone no tiene ni 25 años de hecho. O sea, yo estaba en la universidad hace 20 años cuando empezó a funcionar, el internet funcionaba enchufándose a la línea telefónica. Así es. Yo también, la otra anécdota que tengo sobre cambio digital es, cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra, estaba muy ennoviada con el que es mi esposo. Y yo me gasté toda la plata de la beca llamándolo y él todo el sueldo llamándome a mí. Un año después de esa aventura, nos, eh, nos fuimos a vivir a Londres los dos y ya costaba la mitad llamar por teléfono. 3 años Imagínate. después, volvimos a Colombia y 4 años después nos fuimos a vivir a Inglaterra otra vez. Y ya yo conversar con mi mamá todos los días así como estamos conversando tú y yo. Entonces esos cambios han pasado muy rápido y entonces pedirle a que toda la humanidad empiece a ver al dermatólogo al oculista o al médico de emergencia, pues así como nos estamos viendo tú y yo, pues eso es como medio, es muy complejo. Eso yo creo que los psicólogos y las psicólogas deben de estar teniendo los Sí. sociólogos, todo un tema de esa transición, porque eso es Todo un brutal. tratado porque de verdad que es grande. Eso no es cualquier cosa. Claro, pero acuérdate, ¿cómo hablabas tú con tus amigas cuando tenías 15 años? Pues con un teléfono con el que te jalabas con tus hermanos Sí, y que tocaba desocupar porque el papá no ha llegado y entonces va a llamar ¿no? sí. Y era todo el mundo ahí. Pegado No el tengo ni teléfono. idea mis hijos ¿Y cuánto hablan qué, por teléfono. y qué me dónde me deja cuando había la mecanografía? Las unas chiquitas así cuadraditas de así que chuzaban así. Después Exacto. eso cambió, las modernizaron un poquitico. Después vino los computadores grandotes. Acuérdate cómo eran también las fotocopiadoras súper inmensas. Sí, Y ya mire cómo evolucionan, ya las fotocopiadoras son unos palitos así, unas cosas que se queda uno aterrado. Ahora ya hay sí, escáner, ahora ya uno puede poner el teléfono encima y eso le copia todo y lo sí, de mandó, acuerdo, y lo mandó. de acuerdo. Entonces son más los beneficios que tiene la tecnología que lo que realmente, que lo que realmente nos puede afectar. Lo que pasa es que hay que romper esos paradigmas y también es voluntario, no podemos obligar a nadie a que esté pues a la par Y, con lo nuevo. Pero estamos y hablando entonces de los emprendedores que se han atrevido a ser emprendedores digitales. Entonces miremos a ver cuáles serían esas habilidades que en estos tiempos de, tanta, de tanta digitalidad, que ya se volvió muy normal, ¿qué los haría para que sean diferentes, para que sean exitosos, para que hagan la diferencia en su emprendimiento? Aunque yo sé que hay mucho emprendimiento y depende de muchos factores, pero aquellas habilidades que son sine qua non para todos más o menos que nos dirías. Aparte de eso, te pregunto, el liderazgo, ¿qué tanto influye en el emprendimiento? pues yo creo que el liderazgo influye en todas las cosas que uno hace en la vida, incluido convencer a los hijos que comer brócoli no los hace volverse verdes, ¿no? Eh, entonces, y puede que ahí varios fracasemos con el tema, ¿no? De convencerlos de eso. Exacto. Pero yo creo que el liderazgo también es una habilidad importante, pero pensemos en un tipo como Steve Jobs, que según dicen era bastante matoneador, y pues nadie puede negar su genialidad. Entonces, yo pensaría que más bien, sí, obvio, pues ser buena gente no le quita a nadie nada, absolutamente nada, Exacto. y ser querido y ser respetuoso, y etcétera, etcétera. Creo que nuevamente la habilidad de aprender, creo que la habilidad de fallar rápido y levantarse rapidísimo, ¿no? Ese dicho que es Sí. tan diciente. La capacidad, creo que también la curiosidad. ¿Cuál problema le resuelve mi producto a quién? Exacto. Creo que la habilidad también de trabajo en equipo y es, oye, Gladys, ¿tú Mm, qué es lo que estás haciendo? Mira, yo hago esto. Ay, listo, porque sabes que tengo un contrato nuevo y voy a necesitar un par de coaches y yo no soy coach, entonces ven acá, esa habilidad también. Eh, y la habilidad, y creo que también la habilidad de ser, pues no sé cómo se llama eso.
como que sí sé, pero no quiero decirlo. Creo que la habilidad de ser buena gente también. Y si la pandemia nos tuvo que enseñar algo como líderes, es ser buena gente. Sí, Y buena gente no es ser como, oye, sí, todo lo que tú haces me parece maravilloso, sino buena gente es, oye, esto está mal, este trabajo no quedó a la altura de tu trabajo normal, o este trabajo, ven y revisamos qué fue lo que pasó, te di las instrucciones incorrectas, o sea, ese tipo de posibilidad, ¿no? Esa posibilidad sí, de ir y volver, la capacidad de crear espacios seguros donde la gente, pues si se equivoca no es el fin del mundo, pero tampoco lo dejas pasar, o sea, es, ok, este es un espacio exacto. seguro, te puedes equivocar, pero admite o reconozcamos que hay errores y y aprendamos las maneras de corregir esos errores rápidamente. No cuando hay que entregarle al cliente nos damos cuenta que estamos usando logos amarillos y el cliente es azul. Sí, O, o que nos estamos dirigiendo a la persona como si fuera un hombre y resulta que es una mujer. O, ¿no? Ese tipo de errores, o sea, por decir unos errores pues que al final no pueden ser graves, o sí, entonces hay que tener cuidado, digamos, yo creo que ahí hay que tener cuidado, y creo que la última habilidad que tiene que tener un emprendedor hmm, ¿qué es tal la la habilidad de pasión? comunicarse, yo creo que dar instrucciones, ¿no? Entonces decir, mira, Comunicación, sí, sí, esa es sí, una. esa me parece que también es importante, ¿no? Ahorita estoy hablando con una persona a la que a veces le echo una mano en cositas así chiquitas, ¿no? Y entonces le dije, ay, bueno, te puedo ayudar esta tarde, ¿en qué necesitas? Y me dijo, necesito que revises esto y esto. Y yo le dije, bueno, pero explícame en detalle qué estás esperando. Y le dio risa, y me dijo, porque ahora yo me volví muy específica en los detalles que espero de la gente que trabaja conmigo o cuando me piden una cosa, pregunto mucho. Revisar la bibliografía quiere decir que tú tienes 10 artículos y yo tengo que leerlo. O revisar la bibliografía tiene que ser, ve y busca 10 artículos, los 10 artículos más citados en Google Scholar y hazme un resumen de 20 palabras o de 100 palabras de cada uno y además dime los puntos en común y los puntos divergentes. Porque es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, la primera instrucción, Eso es la base de la comunicación. pero si tú no me explicas exactamente, o tú me puedes decir, no, o puede ser que lo que tú quieras es que yo te dé la lista de los 10 más citados y ya, ¿me entiendes? Pero es la misma instrucción, pero ojo, ¿qué es lo que yo estoy esperando? O sea, yo como cuando te doy la instrucción a ti, ¿qué estoy esperando? Tengo que Ujú, ser clara en esa expectativa. ¿Y cómo te voy sí, a medir que sí cumpliste la sí, tarea? ¿Y cómo vamos sí. a medir tú y yo que sí cumplimos la tarea? Que yo te di las instrucciones correctas para que tú pudieras hacer la tarea. Y creo que ahí también los líderes fallamos muchísimo. Oye, hazme Ujú, una presentación sobre nuestra empresa. O coge esa presentación y arreglala. Bueno, ¿y qué quieres decir arreglarla? Quiere sí. decir, la escribo como me ¿Qué gusta a quieres conseguir mí. con el arreglo? Exacto. La pongo en PDF, la paso a PowerPoint. O sea, porque las opciones son infinitas para Sí, cualquier tipo de sí, instrucción sí, sí. y de requerimiento. Entonces, yo también creo que ahí esa habilidad de poder comunicar eso correctamente, o sea, ¿qué estoy esperando que me hagas? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando tú me invitaste a eso, me dice, mira, Cata, va a ser así y vamos a tener estas reglas y, y va a ser en StreamYard y, ¿me entiendes? Como Sí, eso que dejaste muy pocos, hubo muy pocos espacios donde yo pude dudar, ¿qué será lo que quiere Gladys? No, tú me diste rápido, tú me diste de una. claramente qué era lo que estás esperando de mí. Y yo creo que eso es una habilidad que es muy importante, porque si no, pues, porque si no, pues yo me hubiera puesto en Zoom o estaría pues enchufada en otra vaina, ¿me entiendes? ¿No? Y de todas maneras íbamos a conversar, pero no era Sí, como tú necesitabas que fuera la conversación que era en esta plataforma en particular. exacto. Bueno, estas de las famosas llamadas blandas, ¿no? De las habilidades blandas. A veces esa pasión que nos nace a nosotros por crear un emprendimiento es la que nos mueve a meternos, a atrevernos a ser emprendedor sabiendo que necesitamos un motor que realmente nos haga levantarnos para sacarlo adelante, porque no nos digamos mentiras, sobre todo al inicio, un emprendimiento requiere de sudar la gota amarga y de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque si no tenemos pasión por eso que estamos haciendo, se desvanece muy rápido esa ilusión. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también hablando de eso,
es la pasión, pero sobre todo es, yo no entendía muy bien cuando le decían a uno que se enamorara del problema, ¿no? A mí me parecía tan, como un poco como tan, ay, Como pero raro, ¿no? de qué me estás hablando, pero ya entendí. Y es que lo que yo tengo que hacer es enamorarme del problema para poder solucionarlo de diferentes maneras dependiendo de mi cliente. Y dependiendo de mi cliente es una empresa grande de 1000 empleados o son dos. Es una persona o son cinco. Es una empresa que hace 10 millones de dólares o hace 10.000 pesos. Exacto. Sí, Entonces, claro, pero eso el es una problema gran es el mismo, el diferencia. problema de esa empresa independientemente de su tamaño, el número del nivel de Exacto, ingresos, del nivel de utilidades, de la cantidad de empleados, puede ser el mismo, puede ser el mismo. Y puede ser cualquiera de estos exacto. que hemos hablado. Entonces, entonces ya estoy como mejorando mis habilidades como emprendedora, enamorándome mejor del problema y no tanto de la solución. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero creo que sí, creo que ahí hay mucha, al final ya como que he terminado. Y ves, lo que te digo, yo creo que en el emprendimiento es eso, y yo creo que por eso es que me gusta, a veces digo, amo ser emprendedora, y es porque todos los días estoy Sí, yo aprendiendo algo también. nuevo. Porque es esa adrenalina en el día a día, uno inventando, creando también, porque tiene uno que volverse creativo, o le Claro, nace a uno también el ser creativo, porque si no, claro, imagínate. porque estás enamorada del problema, y tú necesitas resolverlo, y si lo ¡Ay! Buena resuelves así, respuesta, excelente. es que cada vez, o sea, estas entrevistas, así, cuando hago este tipo de cosas, que las hago con mucho, esporádicamente, digo, con mucho amor, pero le ayudan a uno también a tener esa autorreflexión, ¿no? Como Sí, es un buen espacio para esto. Además, porque Gladys, siempre recuerdo con mucho cariño haber sido tu mentora y con mucha ilusión, y me hace muy feliz verte así, verte tan ilusionada todavía con tu emprendimiento, que te hayas lanzado a hacer un podcast, o sea, y esos videos, o sea, yo soy la más orgullosa de ti. Muchas ay, gracias, tan Gladys, por linda, invitarme, de gracias. verdad, porque me llena de amor y de placer y de pasión por seguir siendo mentora y ayudándole a otras personas. Sí. Sí, Sí, yo me me acuerdo siento mucho, muy, muy mucho, feliz. mucho de mi tiempo y fue un momento en que yo pues estaba de trabajar y ya quería por fin como soltar, ¿no? Como que no quedarme en el part-timecito, sino en realmente volar. Esa Sí, era la situación. Me he sí, sí, tomado mi sí, tiempo porque pues también son muchas cosas que hay que incorporar, que hay que organizar, que hay que ajustar. Todos los días nos reinventamos, esa es mi frase. Todos los días nos reinventamos, así que claro, claro, para claro. adelante. Y creo que ese es uno de las grandes ventajas de ser emprendedor. Es que al final tú Sí, te vas reinventando, te vas organizando, eh, vas, vas pudiendo hacer unas cosas que son muy chéveres. Y si además de eso, pues generas unos ingresos y si además de eso un impacto en la comunidad y si además de eso eh, yo dono unas horas de mi trabajo a la semana a emprendedoras mujeres. Y hablamos de estrategia un poco, y hablamos de, pues, no sé, de lo poquito que yo sé extra que ella. Y lo hago con mucho convencimiento y con mucha agencia, de que eso es parte de construir mis propias habilidades ujú, como consultora, pero también es parte de construir como un mundo mejor, digámoslo de alguna sí, manera. no, claro que sí. Sí, Nada de entonces eso me parece, que hace uno eso es gratuito, inclusive este tipo de programas. Eso es para mí, es darle valor agregado a las personas. Porque si yo traigo aquí una persona que sabe y es experta en un tema, eso es valor agregado a las personas. Yo no le estoy cobrando a la sí, gente un peso, ni te estoy pagando a ti nada. Lo que estamos haciendo aquí es por amor a la causa. Porque sí, nos gusta sembrar de acuerdo, pero semillitas, muy feliz de hacerlo, Gladys. semillitas valoradas muchísimo, pero que ayudan a hacer de este mundo un mundo mejor en el día a día. Sí, de acuerdo. Bueno, ya el tiempo se nos pasó. Entonces, pues ha sido una muy entretenida. Mira, el tiempo vuela, muy entretenida, me gustó muchísimo. Siempre me gustó ese día, como hablamos tan bueno ya para el final de mi estudio. Eh, que si alguien quiere comunicarse contigo, contactarte para alguna asesoría, alguna cosa que pueda hacer con lo que tú haces, ¿dónde las personas podrían comunicarse contigo, Me pueden Catalina? buscar en LinkedIn, Catalina Valenzuela, ahí estoy. Ese es como el mejor sitio para encontrarme. Y si no, Ok, en mi correo electrónico, catalina.valenzuela,
@innovusconsulting.co. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias a ustedes, querida audiencia, por estar aquí, por darse cita. Y ya saben los mecanismos y las maneras de cómo pueden ver los videos. De todas maneras, muchísimas gracias y bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Gladys. Muchas gracias a todos y a Con todas. gusto. Gracias.